Muy buenas, Flor de Anatomía, Anatomía Humana y Aplicabilidad Clínica. Y este es el último video del miembro superior y damos por finalizado el estudio de la osteología del miembro superior. Y como prometimos, vamos a hacer en este video un resumen de todas las inserciones musculares de la mano, en donde existen aproximadamente 30 músculos de la mano y los vamos a clasificar en músculos intrínsecos propios de la mano y músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos son aquellos que tienen origen, ¿sí? Origen e inserción dentro de la mano. El origen va a ser la inserción proximal en una estructura ósea de la mano y la inserción va a ser la inserción distal en otra estructura ósea de la misma mano. Ahora, los músculos extrínsecos son aquellos que tienen un origen fuera de la mano, que en este caso van a provenir del antebrazo, y la inserción sí va a terminar en una estructura ósea de la mano. En forma didáctica, después vamos a hacer zoom para que vean y se queden con la tabla en donde vamos a poner la localización, en qué grupo lo clasificamos a ese músculo, y tanto el origen como la inserción hacemos una marcación rápida de en qué huesos se inserta ese músculo. Recuerden que la inserción precisa del hueso se encuentra en los videos anteriores de Carpo, entonces vean los videos anteriores de Carpo donde van a tener mucha más especificidad en el sector donde se inserta ese músculo en particular. Igualmente lo veremos más adelante cuando empecemos con el estudio de la miología o de los músculos del miembro superior. Y comenzamos. Muy bien, y empezamos con el grupo externo o de la eminencia tenar, que se corresponde a la región del pulgar. Recuerden con los videos anteriores que esta mano es una mano izquierda, del lado izquierdo, ¿sí? Para poder situarse en la disposición de los huesos y músculos de la mano. Entonces, grupo externo o eminencia tenar se corresponde a los músculos del pulgar. Y tenemos 4: abductor corto del pulgar, oponente del pulgar, flexor corto del pulgar y aductor del pulgar. Vamos a ir de superficial a profundo, está clasificado. Entonces, el abductor corto del pulgar va a tener el origen ¿en qué huesos? Va a tener origen en el escafoides. Me acerco a la cámara, me voy a poner de pie para situar al escafoides. Acá tenemos el escafoides. Después en el trapecio, vamos en la segunda fila del carpo, trapecio. Se inserta también en el trapezoide, que está al lado del trapecio, hacia adentro. Ese va a ser el origen. Y la inserción va a terminar en la primer falange del pulgar, y con una inserción inconstante puede terminar en la tercera. Recuerden que el pulgar no tiene 3 falanges, ya lo vimos en el video anterior, sino que tiene 2, que se corresponden a la primera y a la tercera del resto de los dedos, ¿sí? Bien. Continuamos. El oponente del pulgar. El oponente del pulgar va a tener su origen en el trapecio, en el hueso trapecio, y la inserción va a ser a lo largo del primer metacarpiano del pulgar. Luego, el flexor corto del pulgar, donde el origen va a ser también en el trapecio, en el trapezoide de manera inconstante y también en el hueso grande. Y la inserción va a terminar en la primer falange del pulgar. Y luego tenemos al aductor del pulgar, que el aductor del pulgar va a tener origen en el hueso grande también y a lo largo del segundo y sobre todo tercer metacarpianos, y luego se va a terminar también insertándose en la primer falange del pulgar. Continuamos con el grupo interno o de la eminencia hipotenar, que se corresponde a los músculos del menique, del dedo menique, ¿sí? Y tenemos el abductor o aductor del menique. Algunos lo llaman abductor y otros aductor. ¿Por qué? Porque se puede tomar como referencia la línea media del cuerpo o la línea media de la mano que pasa por el dedo medio. Entonces, el movimiento de abducción es, ¿sí? Ese músculo aleja esa estructura del eje, ya sea del eje del cuerpo o del eje de la mano. Si tomamos como eje
al dedo de la mano lo llamamos abductor del dedo meñique porque lo está separando del eje de la mano. Ahora, si tomamos como eje a la línea media del cuerpo, entonces lo denominamos aductor del meñique porque lo está acercando a la línea media del cuerpo en posición anatómica, con la palma de la mano hacia adelante y el brazo extendido, ¿sí? Luego el flexor corto del meñique, oponente del meñique, y hay uno que no tiene inserción ósea, pero lo vamos a nombrar, que es el más superficial, que se denomina cutáneo palmar o palmar corto. Entonces, el abductor o aductor del meñique tiene inserción en el pisiforme, aquí lo tenemos, primera fila del carpo pisiforme, y termina en la primer falange del dedo meñique, ¿sí? Luego tenemos el flexor corto del meñique. El flexor corto del meñique o los siguientes músculos se van a insertar en el hueso ganchoso, ¿sí? En el último hueso de la segunda fila del carpo, y termina también en la primer falange. Luego el oponente del meñique también se va a insertar en el hueso ganchoso y va a terminar a lo largo del quinto metacarpiano. Luego vamos a tener el que decíamos cutáneo palmar o palmar corto, que es superficial, es el más superficial de todos, y se va a fijar en el borde interno, de la aponeurosis palmar, ¿sí? De tejido conectivo, aponeurosis palmar media, se va a insertar en ese borde interno y después va a terminar yendo hacia adentro para fijarse en la cara profunda de la piel, de la dermis, de la capa de la dermis. Y lo que hace este pequeño músculo, también se lo denomina palmar corto, lo que hace es plegar la piel de esta eminencia hipotenar. Y ahora pasamos al grupo medio. El grupo medio se corresponde con la parte media de la mano, que no es eminencia tenar ni eminencia hipotenar, sino que en este grupo medio se van a situar tres grupos musculares: los músculos interóseos palmares, interóseos dorsales y los músculos lumbricales. Vamos con los interóseos palmares. Interóseos significa que se sitúan entre los huesos metacarpianos. Y tenemos tres interóseos: primero, segundo y tercer interóseo palmar. El primer interóseo palmar, el origen lo va a tener en el segundo metacarpiano, ¿sí? Y cada interóseo va a terminar en la falange que se corresponde con ese metacarpiano. Si este primer interóseo tiene origen en el segundo metacarpiano, va a tener la inserción en la primer falange del dedo índice y en forma inconstante puede llegar a la tercer falange. Luego el segundo interóseo palmar tiene su origen en el cuarto metacarpiano, y su inserción, por ende, va a ser en la primer falange del dedo anular, ¿sí? Y de forma inconstante puede llegar al tercero por expansión aponeurótica. Y el tercer interóseo palmar se va a originar en el quinto metacarpiano y se va a insertar en la primer falange del dedo meñique o de este quinto dedo, y con una expansión también puede ser de forma inconstante que llegue a la tercer falange. Con respecto al grupo medio interóseos dorsales, tenemos cuatro interóseos dorsales. El primer interóseo dorsal va a tener origen en el primer y segundo metacarpianos y su inserción va a ser en la primer falange del dedo índice y puede terminar de forma inconstante a través de una expansión en la tercer falange también del índice. El segundo interóseo dorsal, el origen va a ser en el tercer metacarpiano y su inserción en la primer falange del dedo medio, y también puede ser en forma inconstante en la tercer falange del dedo medio. El tercer interóseo dorsal, el origen va a ser en el tercer y cuarto metacarpianos y también la inserción va a ser en la primer falange del dedo medio de forma inconstante a la tercera. Y el cuarto interóseo dorsal tiene su origen en el cuarto y quinto metacarpianos y la inserción va a ser en la primer falange del dedo anular y de forma inconstante en la tercer falange. Y los músculos lumbricales son cuatro músculos pequeñitos que cada uno se va a adherir al tendón del flexor profundo, del músculo flexor profundo de los dedos,
que ese músculo tiene 4 tendones para los 4 últimos dedos. Entonces el origen del lumbrical se va a adherir al borde lateral de ese tendón de cada dedo correspondiente, y la inserción va a terminar junto con el tendón del flexor común profundo de los dedos en la tercer falange de los 4 últimos dedos, del índice, del dedo medio, del anular y del meñique. Y entramos así al grupo de los músculos extrínsecos de la mano. Recién describimos el grupo muscular intrínseco de la mano, es decir, el grupo de la eminencia tenar, hipotenar y del grupo medio de la mano. Y ahora ya nos vamos a los músculos extrínsecos, es decir, aquellos que tienen su origen en el brazo y en el antebrazo y terminan insertándose en la mano. Entonces el origen no lo vamos a describir porque está en los videos anteriores, tanto de húmero como de cúbito y de radio, y vamos a hablar de la inserción. Y tenemos como grupo anterior, que está en la parte anterior del antebrazo, al palmar mayor o flexor radial del carpo, cubital anterior o flexor cubital del carpo, flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Y vamos con el palmar mayor o flexor radial del carpo, que tiene su inserción en el segundo metacarpiano y de forma inconstante en el tercer metacarpiano. Luego vamos a tener al cubital anterior o flexor cubital del carpo, que en su mayor parte se inserta en el pisiforme y se puede insertar de forma inconstante en el hueso ganchoso e incluso en el quinto metacarpiano. El flexor común superficial de los dedos va a tener 4 tendones que van a ir a los 4, cada uno a los 4 últimos dedos, y va a tener su inserción en la segunda falange de los 4 últimos dedos, del índice, del dedo medio, del anular y del meñique. Y tiene la característica de que este tendón se va a desdoblar y se fija en los bordes laterales de la segunda falange de cada dedo, por eso se lo denomina tendón perforado. ¿Por qué tendón perforado? Porque el flexor común profundo de los dedos también tiene 4 tendones que van a los 4 últimos dedos y se va a insertar en la tercera falange de cada tendón, ¿no? Del dedo índice, medio, anular y meñique. Y para pasar por ahí tiene que atravesar al tendón del flexor común superficial, que le hace un ojal. ¿Por qué? Porque como se desdobla, le hace un ojal o un espacio por el cual el tendón del flexor común profundo puede atravesar y llegar a la base de la tercer falange de cada dedo, y el flexor largo del pulgar se va a insertar en la tercer falange del dedo pulgar. Del grupo externo vamos a tener a solo 2 músculos, el primer radial o extensor radial largo del carpo y el segundo radial o extensor radial corto del carpo, que tenían inserción en el húmero, en el tercio inferior del cuerpo diáfisis del húmero. Vean el video de húmero. Y el primer radial o extensor radial largo del carpo, vamos a dar vuelta a la mano, vamos al dorso, porque se va a insertar en el dorso de la base del segundo metacarpiano. Y el segundo radial o extensor radial corto del carpo se va a insertar en el dorso de la base del tercer metacarpiano. Acá hay una reglita que pueden, para saberla o para poder incorporar mejor esto, es que el primer radial se inserta en el segundo metacarpiano, el segundo radial en el tercero. 1, 2, 2, 3. Y finalmente llegamos al grupo posterior del antebrazo, en donde vamos a tener un grupo de músculos superficiales y profundos. Dentro del grupo superficial que llegan a la mano van a ser el extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior o extensor cubital del carpo. Y dentro del grupo profundo de músculos que llegan a la mano van a ser el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Vamos con el grupo superficial, el extensor común de los dedos. Vamos a dar vuelta a la mano. El extensor común de los dedos tiene 4 tendones para los 4 últimos dedos que se van a insertar en la segunda y tercer falange de los 4 últimos dedos, o sea, del dedo índice, del dedo medio, del dedo anular y del dedo meñique. El extensor propio del meñique se va a insertar en la segunda y tercer falange del dedo meñique, en las bases, ¿no?, de las falanges. El cubital posterior o extensor cubital del carpo se va a fijar en la base del quinto metacarpiano, donde teníamos la apófisis estiloides. Vean los videos anteriores. El
grupo profundo, abductor largo del pulgar, se va a fijar, vamos al pulgar, acá tenemos el pulgar en una visión lateral y el abductor largo del pulgar se va a fijar en el primer metacarpiano, en la base, el extensor corto del pulgar, tanto en el primer metacarpiano como en la primer falange. El extensor largo del pulgar se va a fijar en la base de la tercer falange y el extensor propio del índice, nos vamos al índice y se va a fijar en la segunda falange del dedo índice. Muy bien, y damos por finalizado el estudio de la mano y también damos por concluido el estudio de toda la osteología del miembro superior. Lo logramos. Cualquier duda o consulta podés compartirla aquí en los comentarios, contenido teórico en Instagram y en Facebook. Si te gustó este video, dale un like, a compartir a la mayor cantidad de gente posible de este hermoso proyecto de Flor de Anatomía. Y si querés colaborar con este proyecto, suscríbete a Patreon, patreon.com/Flor de Anatomía, donde hacemos clases en vivo, dudas, consultas, material disponible, interactuamos en dinámico. Y noticia, hacemos una pequeña pausa vacacional donde vamos a recobrar energías para seguir y continuamos a fin de agosto, principios del mes de septiembre. Ya estamos de vuelta para seguir con el estudio del cuerpo humano y su salud. Gracias, quiero agradecer porque ya somos más de 1200 suscriptores, tirando hacia los 1300. Y es gracias a ustedes que es posible este hermoso proyecto que me llena realmente y que es de forma totalmente comunitaria y abierta para quien lo necesite. Así que gracias infinitas y nos vemos a la vuelta. Chao, chao.